Las alcaldías hoy han de rendir cuenta porque además de ser 24 de abril y todo el significado y el peso histórico que tiene una fecha como esta, también se da la situación de que hoy es el día de la municipalidad. Y como hoy es el día de la municipalidad, recordemos que hace 3 años las actuales autoridades de cualquiera de los municipios juraron dirigir los destinos de esos municipios por los próximos 4 años y hacerlo de manera correcta. Yo quisiera aprovechar esta circunstancia para lanzar una mirada hacia lo que pudiera pasar en dos demarcaciones, Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. En estas dos plazas hay una buena parte del electorado. Esto tiene una significación histórica, además del peso electoral que puede tener. Miren, Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional, si opta por la repostulación en esa plaza, hay muchas probabilidades de que sea una plaza retenida por el Partido Revolucionario Moderno. Y digo si opta por esta plaza porque ya ella ha manifestado a su equipo político y en algunos entornos privados que no tiene interés y que no quiere en modo alguno, está renuente a optar por la repostulación. Si no pasa eso, miren que se lo digo hoy, es muy probable que la figura que lleve el Partido Revolucionario Moderno a correr en esa plaza sea Neney Cabrera. Anote la fecha, se lo estoy diciendo 24 de abril de 2023. Si Carolina Mejía no es la candidata del Partido Revolucionario Moderno, es muy probable que quien ocupe esa plaza en términos electorales, que quien corra por la posición sea Neney Cabrera. ¿Qué pasa? Neney Cabrera, por lo menos a este minuto, no se le pega a dos candidatos que están corriendo por la oposición. Hay dos candidatos que miden por encima de Neney Cabrera a este minuto, pero Neney Cabrera cuenta con el respaldo del gobierno. Pero hay otra cosa, y es que esos dos partidos de oposición, que son la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, tienen mucha probabilidad de tener que ir aliados a las elecciones municipales y eso le allana un poco el camino para la competencia. Y me voy más lejos. El Distrito Nacional es una plaza donde la Fuerza del Pueblo tiene mucho mayor peso político, y no el distrito, Santo Domingo como provincia, mucho mayor peso político, incluso estructura, que el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso genera ciertas condiciones, pero resulta que los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana tienen un posicionamiento, aunque menor frente al electorado, pero ante la mentalidad de la gente en las posiciones a las que aspiran. En el caso de la alcaldía hay una buena sincronía, por ponerle de alguna forma. Y eso facilita que un Domingo Contreras pueda ser, por ejemplo, candidato por esa alianza, aunque en la actualidad marque menos que algunos de los que corren por la Fuerza del Pueblo. Oiga lo que le digo. Entonces, eso genera ciertas condiciones que, si hay ese equilibrio de armonía entre las dos organizaciones políticas, le dificultaría al PRM retener la posición, a menos que, reitero, Carolina sea la figura que vaya a esa plaza. Además de que hay otra situación con la misma Carolina incluso. Aunque Carolina tenga toda la aceptación del mundo, que la tiene, la lucha política que puede significar una reelección en esa plaza puede ser el escenario perfecto para anularle a Carolina la posibilidad de que sea candidata presidencial en el 2028, que es el propósito final de esta misma, a eso y a la senaduría del distrito, en caso de que aspire. A cualquier posición electiva a la que Carolina se lance en el Distrito Nacional, necesitará anillar
a personalidades como Alfredo Pacheco, Yayo San Lobatón y David Collado. Con las dos primeras no necesariamente hay desafectos, aunque sabemos que Alfredo Pacheco e Hipólito Mejía no se llevan de la mejor manera. Pero con David Collado, que tiene un proyecto presidencial montado, hay que señalar que puede romperse la soga, porque con un simple envío de David Collado a votar en contra de Carolina le restaría bastantes votos. Y eso sería suficiente para desmontar a Carolina de cualquiera de las dos plazas, de esas dos plazas a las que aspire. Por lo que, si utilizamos la inteligencia, a Carolina Mejía lo que más le conviene sería optar por buscar la forma de dirigir la campaña del presidente Abinader a nivel nacional y con ello fortalecer su proyecto presidencial de cara al 2028 y ocupar una de las posiciones, una posición como la Cancillería de la República, que es una posición que a ella no le molesta ni le desagrada, porque eso significaría, y escuche bien, eso significaría que Carolina Mejía pudiera tener el camino llano y la estructura montada. Sin embargo, David Collado no es verdad que va a dirigir una campaña presidencial. Y además de eso, porque David Collado es un hombre de isla de poder, que puede ir creciendo como isla, pero que no se suma a otra. Entonces, eso por un lado. En lo relativo a Santiago, bueno, Santiago, contrario a lo que pasa en la capital, es una plaza donde el PRM tiene mucha fortaleza. Pero además de tener mucha fortaleza el PRM, uno de sus aliados, que es Julio César Valentín, es un hombre que debilita al PLD. Y es una plaza donde la oposición tiene pocas probabilidades. La oposición, reitero, tiene en Santiago de los Caballeros pocas probabilidades de tener un impacto en lo municipal. Ahí hay un Ulises Jiménez, por ejemplo, en el PRM, que tiene una delantera buena. Y yo creo que en condiciones de negociar entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, bueno, Víctor Fadul pudiera anidar un apoyo relevante de cara a la alcaldía de Santiago. Y Víctor Fadul lo pudiera hacer porque el apellido Fadul tiene un peso importante, pero además porque su padre Monchi, en el comité político tiene una importancia capital que de cara a una alianza le serviría bastante. O sea, esa plaza valdría doble para negociar otras plazas por el partido Fuerza del Pueblo. Tercero, la Fuerza del Pueblo es una de las plazas donde tiene mayores problemas ahí. O sea, en Santiago, la Fuerza del Pueblo no es que está en la mejor de las condiciones. Y finalmente, dentro de ese cóctel de elementos, bueno, el PRM tiene un liderazgo que tendrá que repartir en Santiago. ¿Por qué usted me escucha decir un liderazgo que tendrá que repartir en Santiago? Porque la única persona que tiene las condiciones para ganar por sí mismo en Santiago es Ulises Jiménez. Perdón, Ulises Rodríguez, corrijo. La única persona que tiene las condiciones por sí mismo para ganar tiene por nombre Ulises Rodríguez. A menos que saquen a la vicepresidenta de esa plaza y ella vaya por una senaduría o algo así. Entonces, PRM tendrá que decidir si la senaduría o si la alcaldía con él. Porque Eduardo Estrella, él ganó por el PRM, pero ahora aún con el PRM está difícil. Entonces ahí hay unas situaciones que obligan a repensar el escenario político y a actuar con cautela y con inteligencia para que luego las condiciones que se den en el escenario no afecten el resultado final, sino se mueven las fichas del ajedrez con la mayor de las inteligencias.